Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Estamos escuchando por allí un temita muy sabrosito de un grupo excelente de los años 80, Daiquiri. Amigos, esta noche voy a estar conversando con mi colega y amigo periodista Kiko Bautista, que ya está por allí, Kiko, y vamos a darle acceso lo más pronto posible. Ese problemita. Ok, claro, tienes que entrar por el celular. Perfecto, sí, así es. Dale, Kiko. Bueno, amigos, mira, muchas cosas que comentar en el día de hoy. Ahí, bueno, está lo relacionado a las mega elecciones, que ya es un hecho, ya lo anunció Maduro. 4 elecciones al mismo tiempo este año: alcaldes, gobernadores, concejales, consejos legislativos. Bueno, eso se venía anunciando o se había empezado a hablar desde el principio de año y ya se concretó, aunque eso debió ser una materia que sea designado por la comisión que está en la asamblea llevando eso adelante. Pero bueno, nada, el gobierno aplica su poder. ¿Cómo estás, Kiko? Hola, Ríos Lugo, ¿cómo está la cosa? Muy bien, se te ve renovado, vale, parece un muchacho de 15. Tú sola me ves así porque la verdad es que, mira, me salieron más canas, perdí mucha masa muscular, estoy golpeado. Bueno, pero estás ahí, que es lo importante. ¿Cómo se llama? A veces las cosas malas que nos pasan nos fortalece, nos da más energía. Pero tú eres un sobreviviente. Me dicen los amigos que yo soy un sobreviviente de los Andes. ¿Te acuerdas aquel avión que se cayó y se comieron lo que quedó? Sí. Y entonces, esa filosofía tuya, lo que no mata engorda. Sí. Kiko, quisiera que nos contaras un poquito de esa experiencia nada agradable que tuviste, creo que por un mes exacto, 20 y pico de días, ¿no? 28 días estuve hospitalizado y después un mes de rehabilitación en el hogar. Y todavía estoy, porque las secuelas del coronavirus son fuertes. Te quedan los pulmones como apretados. Y entonces te cuesta respirar y te caminas como vasito tum, lento. Y esa lentitud se te aplica a todo, ¿no? Andas como a media máquina. El coronavirus me apareció en febrero, los primeros días. Un contagio que viene por Vladimir. Vladimir lo agarró de Gilda y Gilda lo agarró, parece que en la calle, ¿no? Ajá. Y yo creo que se lo pegué a la única persona. Pero Vladimir dice lo mismo. Vladimir dice lo mismo, que fuiste tú el que lo agarraste y se lo pegaste a él. A lo mejor es posible, todo es posible en la dimensión desconocida.
Mira, yo se lo pegué a mi esposa, pero mi esposa tiene muy buena salud y lo agarró sintomático y a los 10 días ya estaba bien. Eh, bueno, yo apenas sentí eh, eh, que tenían algo raro, me hice la prueba y ya yo estaba convencido que, oye, no, estaba muy débil, me dio quebranto. Y al hacer la prueba salió positiva. Inmediatamente me fui para Clínicas Ávila que me hicieran un chequeo y el médico apenas me vio, me dijo, tú te quedas aquí. Y me ingresaron. Yo no llevaba nada, yo no me imaginé que me iban a dejar ahí. No llevaba ni cepillo de dientes, esas cosas que uno lleva. Y estuve entonces ahí 28 días. Entre ellos el día de mi Wow. cumpleaños. El propio de mi cumpleaños estaba yo ahí solo, porque están solos. No dejan entrar a Claro, nadie. y esa es una enfermedad muy mala, porque la gente tiene que estar sola, precisamente. Le llaman la enfermedad de la soledad. Quizás Así eso es lo es. más duro, ¿no? Eso Bueno, quizás es lo más duro. bueno, yo he venido diciendo que hay tres cosas importantes sobre el coronavirus. En estos días, ayer, Tomás Socias, o sea que él es empresario y periodista, tiene un informe Ujú. secreto y es muy buen analista. Me decía, oye, sigue hablando, sigue contando todo eso que te pasó, porque la gente tiene a los médicos, el gobierno, la oposición, pero que alguien que haya pasado por la enfermedad y le haya pegado, cuente, es importante para que la gente sienta. El tema es que, fíjate, primero, una vez que uno siente medio alguito, tienes que correr, hacerte la prueba, a buscarte un médico. No puedes estar, oye, déjame ver, no es otra cosa, porque ahorita todo es coronavirus. Puede que te dé una gripe, puede que te dé, pero es coronavirus. Porque el coronavirus, me decía el médico, fíjate que es como una alcabala. Entonces llegan los Ujú. carros y las motos y los paran, pero si llega una lancha, la gente, ¿qué es esto? Entonces la lancha pasa. Y la lancha, el virus va a tu sistema de defensa y donde ve una debilidad se mete. En el caso mío fue el azúcar, la diabetes. Y fíjate lo que ocurre. El hecho de que estás solo produce un aumento de la emocionalidad. Pues piensas mucho. Ujú. La emocionalidad funciona de esta manera. Rico me envió un video de Walt Disney de hace unos años que le explica muy bien. La puse en la radio hoy, fíjate. ¿Qué ocurre? Tú aplicas el viejo truco del jabalí. Cuando uno está en posibilidad de ser de alguna amenaza, funciona como el jabalí. Tú estás mirando para todos lados y se te activa todos los sistemas de defensa, el olfato, todo. Pero eso se te activa, te pones pila, el miedo te lo activa y eso se te activa e inundas el cuerpo de azúcar. El páncreas empieza a pichar y el hígado y te inundas de azúcar porque está. En el caso de Ali, el medio huele, ve algo y sale corriendo. Y bueno, cualquier otro, o corre o te encaramas, te puedes caer a golpe, lo que tú quieras, frente al peligro, ¿no? Y al rato se te pasa. Pero cuando estás solo, si tienes tendencia a complicarte, yo por lo menos de chiquito, siempre tengo problemas de sueño, soy medio vampiro, porque en las noches cuando me acuesto empiezo a pensar en lo que me pasó, veo escenarios de luz y decido. Entonces, no, el cerebro sigue trabajando. Entonces, si tú agarras y empiezas a pensar, ay, el coronavirus, y ves la foto de la morgue, el poco de bolsa, que por cierto parece que es verdad, según los cazadores feños, o ves toda esa golpiza que hay por la vacuna, gobierno, oposición, y la oposición del G4. Y entonces la tía de la prima que me dijo que el hospital tal se había ido la luz y que en el poliedro la matazón es horrible y que se está muriendo todo el mundo, no hay manera, no, los hospitales acabados, el país se viene encima. ¡Ah! Bueno, imagínate, el cerebro empieza a enfermarse el Y baja mismo. las defensas, te bajan la A las defensa de defensas. inmediato. Y luego, si lo haces y permaneces, tienes permanentemente un estado de alerta, eso no lo aguanta el cuerpo. Y entonces el estómago, los
¿cómo se llama? Los ácidos, empiezan a perforarlo y debilitan sus paredes, produciéndote gastritis, úlcera, todo eso. Y de ahí en adelante, bueno, te agarra lo que sea, porque estás bajo, estás en defensa bajo. El sistema empieza a debilitarse, no puede estar todo el tiempo pegado. Y bueno, mi primo Freddy, mi primo no, mi cuñado Freddy, él le dio en el Táchira. O sea que en el Táchira hay bastante coronavirus por los huecos donde se mete la gente. Entonces no tienen cómo chequearlo. Y entonces, cada vez que lo dejaban solo, empezaba, y como te sientes mal, él decía, vamos a morir, peor. Entonces tenía que venir los médicos, quédate quieto. ¿Verdad? Tiene una cosa emocional, el coronavirus de la cual poco se habla, pero es la más peligrosa, porque es la que le entra. Y esa emocionalidad se complica porque este país está derrotado. Está derrotado porque no tiene futuro, porque aquí no se sabe cómo vamos a obtener gas, luz, agua, bienestar, progreso. Algún día la gente se va. Luego ese enfrentamiento todos los días entre el gobierno y la oposición esa radical, cayéndose a mandarriazos, desconociéndose, las sanciones, pedir más sanciones y el gobierno persiguiendo gente, todo ese clima, vaya, lo que tiene es pánico, tienes pánico, todo eso genera pánico. Y hay que claro, y una gran frustración. Es que estamos ahorita en el país de la frustración. Yo hoy, y confieso, yo hoy me levanté y sentí una gran frustración porque hay una serie de proyectos que están parados. Y entonces uno se siente como en el limbo. Pareciera que estuviéramos como en el limbo y hay una gran frustración por todo lo que uno no puede hacer. Y eso desespera, eso angustia y más sumándole lo que tú dices, las redes sociales constantemente profiriendo odio, enfrentamiento, llamando a la violencia, sobre todo esta guerra que hay con las fake news, con las noticias falsas. O sea, de verdad que crean un ambiente, Kiko, que si no te mata el virus, te mata la angustia que te produce eso. Fíjate, en los Estados Unidos, en los años 60, 70, la guerra de Vietnam, una guerra dura, produjo que no solo firmaran las batallas y las cosas horribles, la violación de derechos humanos que hubo, la mortandad. Cada vez que llegaban los cadáveres envueltos en la bandera, todo eso lo transmitía la televisión. Y fue parte fundamental ese sentimiento para el movimiento hippie, el movimiento de los derechos humanos y las cientos de protestas que se dieron en esa nación. La contracultura que apareció, el hippismo, todo tiene que ver con eso. Entonces, las prohibieron cuando invadieron el Golfo, ¿cómo es la guerra, la madre de todas las guerras? Bueno, tú lo que veías era una cosa como si fuera un jueguito de video, ¿no? No la transmitían. Y aquí tuvimos nuestra propia experiencia el 27 de febrero, cuando la gente salió a la calle, los medios transmitieron todo. Y aquello fue más leña para la candela. Ahora, aquí hay un tema, el primer tema, ¿no? La libertad de expresión. Yo soy contrario a que se sancione a alguien por decir o por publicar lo que sea. Yo soy contrario a eso. Porque tú puedes decir, bueno, está diciendo mentira. Esos jóvenes mayameros que empezaron a decir que David Capela estaba haciendo todo lo que estaba haciendo para agarrar plata. Bueno, hay una sanción moral. La gente y la cosa. Yo creo que esa es muy dura. Pero empieza a meter los presos. Primero los metes a ellos, pero después metes a cualquiera que diga lo que sea, ¿no? Entonces yo prefiero la libertad. Ahora hay que aprender a escoger la información. Porque en la red hay mucho médico, muchas cosas. Todo el mundo opina, todo el mundo dice. Sobre todo Twitter. Yo le recomiendo a la gente que se salga de Twitter, que eso no sirve para nada. Porque ahí, no por Twitter, por la empresa, sino lo que han montado ahí, los laboratorios, las intervenciones, sí, es terrible. Eso no sirve. Y hay redes como Instagram, TikTok, que me fascina TikTok, Facebook, etc. Porque tú eres un chamo. Porque tú eres un chamo. Porque tú eres un chamo. Es un chamo. Mira, pero el Twitter lo volvieron una cosa horrible porque hay tres laboratorios. El laboratorio que tiene el gobierno, el laboratorio que tienen los radicales pro María Corina y los radicales pro Guaidó.
que son fuertes, tienen mucha plata, cosas. Entonces, tú dices algo, pero fíjate, cuando yo llegué a Globovisión hice un programa con, ¿cómo se llama el diputado de AD? El de Nueva Esparta, pero ahorita me acuerdo el nombre. Y entonces Martínez. No, estaba el tema de Globovisión cuando lo sacaron de DirecTV. Entonces yo dije, bueno, el gobierno cree que es un tema de soberanía y me tiró un discurso. Bueno, le cortaron el gobierno cree y pusieron todo lo demás como si yo estuviera respaldando al gobierno. Lo que estaba haciendo era en el periodismo, poniendo la posición del otro. Y me tiraron 70.000 Twitter. Desgraciado, ojalá tu mamá se muera. Y Río Lugo, todos los que están en ese programa, les caiga piojo. Yo cuando veo la cosa, hago un video y digo, mire, esto es mentira, cortaron todo. No mostré el video porque si lo muestra, y aquí estaba, le estaba haciendo propaganda. Claro. Esto es una mentira, esto es una trampa. Esto es una trampa. Una palabra que, como dice uno, ¡pi! Y bueno, ellos metieron 70.000, nosotros metimos más de 350.000. Los aplastamos. Porque yo llamé a todos los que yo sé que son influencers y amigos míos. Mira, estos tipos son unos desgraciados. Yo sé dónde vino eso. Eso vino de los laboratorios radicales, ni siquiera del gobierno, para que tú veas. Porque como uno llama a votar, entonces este es un enemigo, no es un traidor. ¡Ay, se fue para Globovisión! Es un aliado gorrín. El narcotráfico lo compró y todo eso. Y entonces te destruye. Porque imagínate tú, con mi amigo, con un amigo que yo tengo, se llama Freddy, yo sé de eso, de redes, porque cuando salí de Globovisión me dediqué a montar programas en las redes, monté un canal que se llamaba, ¿cómo era? Ver TV. Y me puse a investigar, y de los primeros que empezó a hablar del tema de las redes y todo eso fui yo. Manga, yo sé. Y empezamos a ubicar de dónde venían y quiénes eran los que nos agredían. Y conseguimos 2.000 cuentas, fíjate, 2.000, que eran automatizadas, que solo decían desgraciado, grosería. Porque ¿cómo es fácil de cubrirla? Porque tú le dices, bueno, pero vamos a debatir, y no te responde porque ese es un señor que tiene 10, 20 celulares aquí, entonces no puede estar en eso. Y además, generalmente no, son gente pagada que ni sabe de lo que se trata. 2.000. Entonces, claro, yo hablaba y había 2.000 tipos mentándome la madre. Entonces a la gente se le pegaba eso. Ay, sí, porque generas tendencias falsas. Entonces, bueno, las quitamos. Pero yo en Twitter venía sacudiéndome porque en Venezuela, oye, no hay debate, ahí no hay debate. Y además, el Twitter ha generado una cultura de las 148 palabritas. Entonces tú no puedes hablar ni 5 minutos, ¿qué canción no, cuando hay ahorita experiencia en las redes en YouTube, tú puedes ver una película completa de 4 horas, lo que Viento se llevó, que por cierto está ahí, o El Ciudadano Kane. Pero hay una cultura de una gente que no le gusta discutir. No quiere discutir, no quiere enfrentar sus errores, no quiere que nadie, sino que hagan lo que ellos quieren. Y entonces cada vez que tú les dices, mira, aquí te equivocaste, entonces te caen encima. Y luego están los del gobierno que cuando ven que la oposición empieza a hacer patadas y golpes, se mete y ahoga y le pone candela. Río Lugo le dijo a Kiko que era un desgraciado. Kiko le dijo a Río Lugo que come rata. Y entonces la gente se emociona. Los venezolanos somos muy de eso. Nos gusta como decía. Ahora, pero fíjate una cosa, Kiko, fíjate una cosa. Yo puedo entender hasta cierto punto que un ciudadano cualquiera se enerve, bueno, mente la madre por aquí, por allá, diga que el gobierno es lo peor del mundo con toda su razón y pegue pataletas. Eso es entendible, pero que lo haga un dirigente político, que el dirigente político actúe desde las vísceras y no con la inteligencia ni la sapiencia que debe tener alguien que conduce masas. Eso es inaceptable. Y uno ve esa conducta en líderes políticos. Y eso es muy grave, Kiko. Sí. Fíjate, pero el fenómeno de la posverdad, que es un fenómeno mundial, eso que ocurre aquí en Venezuela, ocurre en el mundo, pero no en la dimensión de aquí, porque aquí tenemos 22 años odiándonos. Pero ocurre en todo el mundo. La primera vez que yo vi hablar de la posverdad fue en Netflix a Obama, que lo están entrevistando Letterman. Y él habló, y yo empecé a investigar y me metí por ahí.
La posverdad, bueno, tú vas por la calle y ves un muchachito flaquito con unos lentes, una cosa medio nerd. Cuando el muchacho llega a su casa, prende la computadora y se transforma en Hall. Desgraciado, te voy a matar, no sé qué cosa. Y entonces, ese muchachito simboliza minorías que se convierten en mayorías, organizaciones del resentimiento que impulsan el odio, y en muchos lugares se ha dado linchamiento, cosas violentas, impulsadas por estos grupos que son perversos. Toda la teoría troncista tiene que ver con la posverdad. El QAnon, estos grupos que son herencia de la Inquisición, herencia de los nazis, herencia de la esclavitud, que son esos grupos conservadores, que hay que matar comunistas, y que todo el que está de acuerdo con el aborto hay que lincharlo, y todas esas ideas retrógradas, que yo soy superior a los demás, están ahí. Entonces impulsan unas cosas. Bueno, Trump se convirtió en un fenómeno, y Trump es Pedro Picapiedra. El auténtico Pedro Picapiedra, que es un hombre superior, un impulso, una fuerza, con mucha plata, con mucha personalidad y carisma, pero un troglodita. Y aquí había troncistas, aquí hay troncistas, muchos troncistas, cuando, por Dios, todo el planeta, yo lo he venido diciendo muchas veces, está discutiendo lo contrario de Trump, porque Trump acusa a Billy Gates, a Soros, a la señora Clinton, a una cantidad de personalidades de que son una especie de mafia que quieren acabar con la superpoblación e inventaron el virus con los chinos, y todo un cuento que parece el Superagente 86 o cualquier comiquita esa, Pinky Cerebro. Y entonces él se asume como el antiglobalizador, porque los Estados Unidos tienen que defenderse de todas esas tendencias, de la supremacía americana, y como le hablan los blancos americanos conservadores, republicanos, imagínate tú. Ahora, eso se expandió por todo el mundo. Las tendencias que hay en redes son polarizadoras, ya polarización por todos lados. Hay en Netflix una película que se llama Las redes y su dilema. En pocas palabras, véanla, para que la gente descubra que Google, todas Instagram, que Facebook, todas esas redes están hechas como empresas y venden data. Y para el manejo de data te crean unos algoritmos para conocer y ubicarte en un grupo. Y entonces son capaces, y de verdad, de hacer una radiografía de lo que tú eres perfecta. Cuando Trump ganó fue porque Cambridge, la empresa Cambridge, espera, ¿cómo se llamaba? Sí, Cambridge, creo que era Cambridge. No era Cambridge, no me acuerdo. Había logrado incorporar a los sistemas de lectura electorales las encuestas, pero metían unas encuestas que eran capaces de describir tendencias de pensamiento. Y entonces lograron detectar que había un rechazo en la sociedad americana hacia el liderazgo tradicional Bush, Clinton, molestia contra los mexicanos porque estaban en todos lados y les quitaban trabajo, etc. Bueno, y eso lo utilizó, esa información. Permita que hable de Trump, porque lo tengo tan inventariado. Trump intentó en el año 80 ser candidato del Partido Reformista, que era un partido nuevo, y era todo lo contrario, era un liberal. No, casi que comunista, pues. Entonces, bueno, toda esa información. Entonces, las redes hoy, pero es un fenómeno natural cada vez que aparece un medio. Cuando apareció la televisión, todo el mundo se fregó la radio. Cuando apareció la radio, se fregaron los periódicos. Y las primeras de cambio, los medios tienen o necesitan ciertos parámetros para moverse, porque pasa esto que pasa en las redes. Ahorita hay un descontrol, cada cual dice los rusos tienen una maraca de sistema para meterse en los otros países. O sea, la cosa es de alto nivel. Entonces, claro. Es que, fíjate, el problema del Internet es que el Internet nace gratuito. El Internet es gratuito, el acceso a Internet. Y eso fue un grave error, porque, ¿y cómo ganan las empresas que actúan en Internet dinero? Vendiendo si es gratuito. Entonces tuvieron que empezar a buscar cómo ganar dinero, cómo sacar provecho. Exacto, entonces eso es un negocio, lo de la fake news, lo de las redes sociales, lo de los bots, todo eso es un gran negocio que le deja mucho dinero a esas empresas. Kiko, yo considero que tú eres un gran analista político, y que por eso quería conversar contigo esta noche. Fíjate, hay una
hay una situación, venimos del 6 de diciembre, con esa alta abstención, el 12 hubo una consulta que no se sabe todavía realmente cuántos participaron y cuántos no. Y bueno, la realidad es que hoy día tenemos una Asamblea Nacional con 257 diputados oficialistas y apenas 20 diputados de oposición. O sea, una desigualdad absoluta. Y tenemos a un gobierno que tiene todo el poder en sus manos para hacer lo que le dé la gana. Tan sencillo como lo que le dé la gana, y lo está haciendo. Porque si algo han demostrado el chavimadurismo es que ellos saben hacer lo que le da la gana, sin importarle el resto de la sociedad. Fíjate, ¿cuál debería ser el papel en este momento de la oposición venezolana? Por lo menos la oposición que participó en ese proceso, que cree en las elecciones, que cree en la vía electoral. ¿Cuál debería ser la actuación de esos diputados, de esa oposición? Fíjate, cuando llegó Biden al poder, al tiempito, yo voy a seguir la política de Obama y voy a conversar con Cuba. Los cubanos que viven en la Florida, ¡no! ¡Traidor! ¡Vendido! Porque ellos tienen 60 y pico de años, 62 años, diciendo lo mismo. Diciendo las mismas cosas. Y yo me acuerdo, a Fidel lo mataban todos los días. ¡Ay, murió Fidel! Fidel se murió de viejo. Y entonces, no hay, y hay que aprender en los cubanos una reflexión seria sobre, bueno, 62 años para que tú digas, bueno, algún error hice yo que tienen 62 años ahí, no solo ellos y sus maldades, algo pasó. Entonces, en Venezuela, vamos acercándonos a esa conducta, porque tenemos mucha gente viviendo en Miami. Y desde Miami, Franklin Virgüe, para ponerte un problema, a Franklin Virgüe aquí era chavista. Se le arrodilló a Chávez, Chávez, no cierre Radio Caracas. Ahora es, imagínate tú, ahora es un francotirador, hay que matar a todo el mundo, ¿no? Son muy fácil desde allá. Y cada vez que se anuncian que hay conversaciones de liberación, ¡ah! ¿Por qué digo esto? Porque hay una oposición que está en el exilio. Pero no se fueron, los empezaron a perseguir. Sobre todo el liderazgo que se constituyó en el 2015, en la Asamblea. Casi todos esos diputados terminaron en el exilio. Y ese fenómeno ha hecho que el G4, sus direcciones están en el exilio. Y cuando digo están en el exilio, lo digo porque pareciera que les es más fácil quedarse allá que venirse para acá. Porque venirse para acá es que los metan presos, que los persiguen, etc. Y luego, además, pierden todo eso que se ha dicho, los privilegios del exilio. Bueno, tú ves Sí, porque no están en las condiciones que tuvo Rómulo Betancourt en el exilio, ni nada parecido. Están en un exilio, fíjate, Leopoldo López. Leopoldo López, injustamente detenido, pasó un poco de años ahí en Ramo Verde y preso en su casa. Leopoldo López no es Mandela, no es Martin Luther King, más bien es Malcolm X. ¿Te acuerdas? Martin Luther King y Malcolm X eran dos dirigentes de los negros americanos en la búsqueda de los derechos civiles. Los dos murieron por tiros, solo que uno habla de paz y el otro de guerra. Leopoldo López más bien es un guerrero. Él es el autor o el constructor de esta tesis del mantra y de la alianza esta grande de 60 países más los americanos. Es Leopoldo. Porque Leopoldo cree, primero no cree en salidas electorales. Él cree que hay que tumbar el gobierno como sea. Porque a él lo han fregado mucho también, ¿no? Cuando era candidato a la alcaldía metropolitana, que hubiera ganado facilísimo, bueno, lo inhabilitaron. Y después, cuando empezó a hacer denuncias fuertes y ponerse duro, pues lo metieron preso. Lo acusaron de incitar a la violencia, que ahora acusan a todo el mundo de eso. Pero se endureció Leopoldo, ¿ves? Se endureció la cárcel. Esta gente no me deja hacer política, no son demócratas, y entonces hay que sacarlo como sea. ¿Qué ocurre allí con el sacarlo como sea? Que empieza a venderse, y tú lo ves en la historia de los 22 años de la oposición, la idea de que la salida es rápida. Claro, tú te paras en una red de esta y dices, Maduro se va mañana si hacemos tal cosa, y todo el mundo, vaya, listo, dale. Sobre todo los que viven afuera,
ahorita, ¿no? Eso es más rápido que todo el mundo. Dale duro. Tal persona es un colaboracionista. Sí, sí, es un colaboracionista. Tú dices lo que sea. Desde la salida rápida. Y entonces, caramba. Entonces, ¿qué ha ido ocurriendo? Pero tú sabes por qué se da eso. Porque ellos son pescadores del desespero. Ellos se aprovechan del desespero de la gente, porque hay gente desesperada y con razón. Y entonces lanzan su caña y van atrapando a esos desesperados con ese discurso. No solo eso, sino cuando tú revisas la historia de la oposición es como el cuento aquel de que se tomaba una droga y la parte mala se le daba como Mr. Hyde y Mr. Jekyll. Ah, Mr. Hyde. Sí. En la Y oposición hay Jake. unos que han querido siempre votar y hay unos que siempre han querido salidas de fuerza. Pero convivimos. Aquí hubo golpe de Estado, pero hubo marchas. Aquí hubo situaciones de paro, Maduro vete ya, pero hubo elecciones y victorias pequeñas, pero las hubo, alcaldías, cosas. Se convivía, los dos sectores convivían, hasta que en el plan de Leopoldo, bueno, no, para allá la salida de fuerza. Y la gente que quiere votar, pues no existe, pues, o son enemigos, son contrarios, y empezaron a poner etiquetas, ¿no? Porque la salida es por allá. Pero ¿cuál es el problema de esto? Fíjate, cuando la MUP aparece, tenía 20 y pico partidos, una gran cantidad de partidos, como la coordinadora que llegó a tener organizaciones sociales, partidos, de todo el mundo estaba ahí. Entonces tenía diversas versiones. Pero Enrique Mendoza, que es un político hábil, lograba, chico, entenderse con todo el mundo. Y me decía, bueno, todas las opciones están en juego, porque aquí cada cual defiende una, ¿no? Existen, no las inventé yo. Muy tolerante, muy hábil, pero en la MUD se convirtió en un problema porque cuando había una línea, había gente que cogía para los lados. Y apareció Capriles. Y Capriles ganó la primaria aplastantemente, con una fuerza, una crítica. Y entonces el problema de liderazgo en la oposición apareció. Bueno, Leopoldo, tú sabes que Capriles y Leopoldo son mellizos. Ah, pero Capriles va a ser jefe de la oposición. Y entonces en la MUC se llevaron por el medio Freddy Guevara a Ramón Guillermo Abeleo, que es chico tremendo político, nombre hábil. Empezaron a darle, y cuando estaban en la fase electoral, estamos hablando del 2014, bueno, María Corina y Leopoldo lanzaron la primera salida, que en el Táchira y Mérida fue muy fuerte. Y se llevaron por el medio a Ramón Guillermo y a Capriles también. Desplazaron el liderazgo. Se lo agarraron ellos. Y a medida que se lo fueron agarrando, fueron concentrando poder. Eso significa el desplazamiento de todos esos partidos de la periferia. Se formó G5, G4 y después G2. Porque hubo un momento que PJ y Voluntad Popular dirigen la oposición en Venezuela. Entonces, claro, ese criterio de pugna, de liderazgo, de hegemonización y crear una dirección política que fuera eficaz, sirvió para mostrar una cosa que tenía un defecto grave, es que no se discuten los errores. Nunca hubo discusión de los errores. En el 2017 salimos a la calle durante 4 meses. Murieron más de 150 muchachitos con los escuditos. Nunca se explicó esa derrota, porque eso es una derrota. Cuando Freddy Guevara, ¿te acuerdas? Decía, hay que detener, ir a los centros electorales para que no se dé la Asamblea Constituyente. Y después el lunes, cuando se eligió la Asamblea Constituyente y salieron a decir, vamos para la calle, nadie le hizo caso. Bueno, se debió a que la gente dijo, ah, caramba, hicieron otra vez lo que querían. No logramos los objetivos. Y entonces, en vez de agarrar y discutir, mire, vamos a discutir, porque había un dolor, todos esos muchachitos eran como hijos nuestros, y los vimos en las redes, cómo fueron ejecutados por las policías, etcétera. Y eso debió ser investigado, y no debía ocurrir, porque al final, cuando los estudiantes y los muchachos se alzan, lo digo yo, porque yo me alcé bastante, es una campanada para que el gobierno y el país oigan que algo está mal. Es una alarma, no hay que excederte. Pero en todo caso, bueno, nadie explicó cómo fue que saltamos de la calle
Y a los 3 días fuimos a Gobernación. Entonces apareció María Corina con el mayaverismo con, ¿cómo se llama? El periódico que tienen ellos ahí, que es el centro, que por cierto lo vendieron. Cuando me acuerdo te digo, una de las cosas del coronavirus que la memoria está peor. Bueno, entonces empezaron No. Ya tú estabas así, Kiko. No le eches la culpa al coronavirus. Y ahora estoy peor. Entonces apareció María Corina y estos sectores a decir que no era que la oposición perdía, sino que había unos colaboracionistas que se entregaron al gobierno. Entonces no hubo debate ni explicación de nada, como no hay una explicación del mantra. Mantra no sirvió, alguien explicó. Tú has visto a Guaidó explicando, mira, pues, ahora están en que vamos a elecciones, pero sí hay condiciones. Pero explícame el mantra, ¿por qué el mantra no sirvió? ¿Dónde están los errores? ¿Por qué con los Estados Unidos, 60 países? ¿Dónde está la invasión que tú me dijiste del TIAR, de la ONU? ¿Qué fue eso de lo que pero es que fíjate, pero es que fíjate, hay un respeto hacia el ciudadano, porque fíjate, desde el 2018, cuando ellos asesinaron la MUD, después de secuestrarla, como tú bien lo explicaste, después de secuestrar la MUD y asesinarla en el 2018, entonces, bueno, se consolidó ese G4. Y desde el 2019, que Guaidó salió a la palestra por casualidades de la vida y que tenía un respaldo en ese entonces de casi el 70% de los ciudadanos, hoy día Guaidó tiene menos respaldo que Maduro, tiene menos de 11% de apoyo popular. Ahora, ¿dónde está la explicación de eso? Del votar, de echar a la basura ese capital político de todo lo que se hizo en estos 2 años y sin hacer ese mea culpa, sin darle la cara al país, ahora entonces están presentando una nueva plataforma que no es nueva, es la misma, exactamente la misma, pero que ahora parece que el jefe no es ni Leopoldo ni Guaidó, sino es el embajador Jane Story. Pero no rinden cuentas al país. Así es, pero menos mal que tocaste el tema de Jane Story. Ese señor, yo ya públicamente le he dicho a Biden, porque yo respaldaba a Biden frente a Trump. Digo, no, a los Estados Unidos le conviene que gane Biden, no a este señor. Entonces, como ellos se meten en los problemas de aquí, no pueden meterlo allá, ¿verdad? Yo he dicho a Biden, mira, agarra a este señor Story y se lo pone de embajador a Bolsonaro. Pónselo, que creo que le hace falta. A Bolsonaro le hace falta. Quítanos al señor de aquí, porque yo creo que él no está ayudando mucho a la oposición. Porque la verdad es que Jane Story, desde que estaba aquí, se comporta y se ha comportado como si fuera una república bananera, como los Estados Unidos de antes, que aparecen en las películas, que llegaban y ponían presidentes. Pues se comporta igual. Y regañaba a todos estos tipos, que tú los ves guapos, los regañaba, les decía qué hacer. Cuentos que tengo yo de gente que iba a esa reunión y me decía, no, chicos, yo no voy más porque este señor cree que nosotros somos sus esclavos. Y lo han ido haciendo, bueno, hasta que se da el tupe, chicos, se van para Colombia, renuncian con él, y él es el que da la rueda de prensa. A mí dicen que Henry Ramos agarró una molestia. Bueno, porque Henry sabe que eso es grave, que como que en ningún lugar de Latinoamérica, en nuestra historia, a excepción de Panamá, que tú sabes que fue hecha, una ruptura hecha para la construcción del canal, y entonces le hicieron los americanos, pero en ningún lugar. Benito Juárez, Bolívar, San Martín, nuestra historia está llena de enfrentamientos contra los imperios en busca de la soberanía, por la libertad y la construcción de nuestras naciones. Entonces, esa cosa es una aberración, lo que hizo ese señor y quienes se la permitieron. ¿Ves? Pero cuando tú le metes lupa, lo que pasa es que aquí nadie se mete en las verdades. Como las verdades tienen un costo, las verdades tienen costo fuerte. Tú te empiezas a decir la verdad y te aíslan, te dan, bueno, te sacan un video donde estás teniendo sexo con un burro, una cosa de esa, te construyen unas maldades y bueno, y te acaban. Entonces, y además el juego de poder, la política tiene sus complicaciones. Fíjate, cuando yo estaba en Baruta empezaron a decir, yo iba primero a las encuestas, porque personas conocidas. Entonces empezaron a regar por las redes una página del Nacional, que es mentira, yo nunca di una declaración de esa, que yo me iba a tratar a la Chávez. Yo aclaro 4.000 veces, 100.000 veces públicamente que eso no es verdad, es una página de humor. Léanla para que vean. Pero no solo yo, Napoleón Bravo, que a nadie puede decir que es un mendigo, Ismael García, Miguel Enrique Otero, a todos los que se burlaban ahí, porque era una broma. Era que hubiera pasado si hubiera ganado Chávez.
Bueno, pues la gente lo creyó y entonces, bueno, pasé a ser chavista, pues. Y entonces la gente me miraba con, ay, no. Después que me gritaban, cuando salía de la audición, dale, Kiko, aplaudían, cuando llegaba, eras un traidor. Y después inventaron que yo había renunciado. Bueno, y menos con el todo. Y yo dije, bueno, gafo yo, que no sabía que así era la cosa, y me dejé todas esas trampas. Pero malo que gente que había estado conmigo en las marchas, oliendo gas lacrimógeno, me tratara de esa manera. Pero eso no solo me lo hicieron a mí, se lo hicieron a Ismael García, a mucha gente. Los partidos cuando iban a primaria demorían al otro con ese tipo de conducta. Bueno, con eso que está en las redes, ¿ves? Entonces la propia oposición a sí misma se hacía todas esas cosas malas, ¿ves? Pero el problema está cuando tú no explicas, bueno, que tienes 22 años. 22 años. Algo estás haciendo mal que tienes 22 años. Y puede que termines como los cubanos, 60 años diciendo lo mismo. Tienes que revisar la política porque lo que está claro es que tú que dices que Maduro es bruto, bueno, no lo es. El poder... Ahora, pero Kiko, entonces es que estamos frente a un gobierno que es invencible, que es un gobierno el más maluco del mundo, o es que hemos tenido una dirigencia de oposición en estos años que no ha estado a la altura de las circunstancias y ha sido débil, no ha conocido realmente a su rival político y lo ha subestimado. ¿Qué de las dos cosas tiene más peso? El gobierno invencible. Fíjate, la oposición radical, la oposición radical que ha dirigido la oposición en estos años, hizo un diseño. Ese diseño terminó en el mantra con Guaidó, pero hizo un diseño que es viejo, fue largo, fue un proceso, porque lo hicieron con los americanos al lado, con el Departamento de Estado. Entonces ese diseño comentó, yo te puedo echar varias cuentas porque está ahí, el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero ahí está. Primero empezaron a meterse por todas las organizaciones, los municipios, los partidos a foro, diciendo vamos a definir qué es el gobierno. Entonces se paraban así, es una dictadura. Y ahí, no es dictadura. Sí, vamos. Bueno, es dictadura. Le pusieron la etiqueta. Después abandonó el cargo. Cuando conquistamos la Asamblea Nacional, bueno, el plan se desarrolló porque inclusive yo creo que en la cabeza de Leopoldo, él estaba esperando que le tocara voluntad popular y no nosotros para hacer las cosas que había que hacer, ¿no? Entonces, bueno, abandonó el cargo. Una cosa insólita. Un señor que estaba amarrado con cadenas al cargo y tú estás diciendo que lo está abandonando. Y después, bueno, después a Maduro le pusieron recompensas por la cabeza, narcotraficante. Bueno, y lo llenaron y lo convirtieron en peor que Pinochet. Maduro es visto hoy peor que Pinochet. Es el dictador más feo del mundo. Más horrible. Bueno, hicieron una campaña, porque así pelean los americanos. Los americanos no son ningunos imbéciles. Es un gran país y es un país muy bélico y además no acepta estupideces. Y además los republicanos son anticomunistas cada día más. Muy anticomunistas. Acuérdate, la historia de Estados Unidos está lleno de mercantismo, de una cantidad de hechos históricos que demuestran. Hay una película de Woody Allen, de La Lista Negra, que empezaron a perseguir a los autores, porque los acusaban de comunistas, Sacco y Vanzetti. Hay una historia. El anticomunismo americano, bueno, porque esa es la base del capitalismo occidental. En Estados Unidos jamás va a haber comunismo, gracias a Dios. Es un gran país y ahí sí hay debates y queman la bandera, pero se dicen las cosas duras. Entonces, bueno, se hizo un diseño y el diseño, cuando ganamos la Asamblea Nacional, con Guaidó tuvo su máxima expresión, porque además el señor Trump sabía que el caso venezolano le iba a servir para ganar la Florida, que era uno de los... ¿Te acuerdas que había 3 estados? Indiana, Miami, había otra que no recuerdo, que eran claves para ganar la elección, con lo cual él había ganado a la señorita, a la esposa de Clinton. Sí, tenía que ganar la Florida. Y toda esa inversión que hizo era para ganar la Florida.
Y entonces, claro, no vamos a hacer, a Trump le sirvió el plan, pero a Guaidó, a Leopoldo y a la familia no le sirvió, porque cuando les tocó la Asamblea Nacional, no podían llegar a ningún acuerdo porque está en plena campaña americana. No podían, tenían que mantenerse ahí duro. Y entonces cedieron la posición, la entregaron, con el cuento de que no era, que había un fraude. Pero que fraude si tú no vas ahí. Y además aquí todo el mundo conoce el proceso electoral, sabe que las máquinas te dan y las máquinas te dan es, ¿dónde está la trampa? En el abuso, en el exceso del poder, en todas esas cosas que se han denunciado y en las debilidades de la estructura para tener presencia en las mesas. Ahí está la trampa. Porque fíjate, ahorita en el 2016, esta cosa nunca se la ha dicho a nadie, pero te la estoy diciendo a ti porque es una reflexión que he venido haciendo. En el 2016, en el 2015, estaba todo eso igualito y le dimos una pela, le ganamos todo. ¿Por qué? Una campaña sencilla, la musiquita de la canción estaba ahí, teníamos un liderazgo, teníamos una dirección, estaba todo el mundo unificado y fuimos casa por casa. Y convencimos a un sector que votaba por Chávez que votara por nosotros, por el cambio. Pero pensamos que estaba listo todo y nos tiramos ahora a tumba Maduro, a sacar Maduro. Cuando Chávez ganó el Congreso, Aristóbulo se paró en el Congreso y dijo, ahora nosotros ganamos. Bueno, lo mismo se hizo en la Asamblea Nacional. Henry Ramos dijo, ahora nosotros ganamos, porque se pensaba que el mandado estaba hecho. Y como la cosa no era ganarle a Maduro las elecciones, sino la salida, el cese a la usurpación, bueno, vámonos por ahí. Y nos tiramos por ahí y perdimos, ese plan perdió. Sun Tzu, en el arte de la guerra, dice que la política tiene un destino, un objetivo, que es ganar. Si tú no ganas, pierdes. Y Sun Tzu dice que la resistencia es la confirmación de la derrota. Fíjate, ese libro fue escrito hace 25, no sé cuántos años, siglos antes de Cristo. Bueno, jugaste y perdiste. Claro. ¿Cuál debería ser el papel de la comunidad internacional en esta situación de Venezuela, en esta crisis venezolana? Fíjate, la comunidad internacional jugó en el plan del mantra. Bueno, porque esta era una dictadura que Maduro se comía a los niñitos a mediodía con salsa Kikkoman. Y era el dictador más feo, y eran unos comunistas asesinos, narcodrogos, cosas, aliados de la FARC, era tan feo que la comunidad internacional, en aras de la libertad de Venezuela, se alió al plan Leopoldo. Fueron aliados. Todos esos países eran aliados de Guaidó. Reconocemos a Guaidó. No eran países que estaban pidiendo elecciones, entendimiento, pónganse de acuerdo, dejen la peleadera, jugando a resolver el conflicto. No, eran parte del conflicto. Se metieron a apoyar un sector. Entonces, claro, cuando iban o mandaban delegaciones a hablar con Maduro, Maduro lo veía y decía, no, estos son mis enemigos. Bueno, porque se metía. Su papel no era ese, su papel era presionar por elecciones libres, por elecciones vigiladas, porque se cumplan garantías electorales, porque viniera la ONU, el Centro Carter, todo el mundo y observara, porque se respetara la democracia. Si Guaidó hubiese respetado pero ¿te acuerdas lo que hizo? ¿Te acuerdas de y no procede de usurpación, hubiésemos tenido elecciones libres. Hubo un error, ¿te acuerdas de Contador? Hubo un error en el plan, y el plan perdió. Tienen que reconocerlo y evaluarlo. Claro. Pero fíjate el papel que jugó Contadora en Centroamérica. Quizás ese debió ser el papel de esa comunidad internacional, porque Contadora hizo maravillas, porque no fue intervencionista, fue facilitador. Y yo creo que es lo que ha sucedido con la comunidad internacional, que de alguna manera no entiende que su papel llega hasta la facilitación, pero no más allá. Así es. Nosotros, la comunidad internacional, como en el caso de Sudáfrica, con Mandela, hubiese jugado un papel de oro para la paz. Ese era su papel. Pero bueno, se les vendió un plan, la geopolítica, los americanos agarraron a Venezuela como suya, y bueno, hicieron eso, pues eso no lo hizo solamente... ¿te acuerdas que Julio Borges y Freddy Guevara viajaron por todos lados? Eso no lo montaron ellos solos, fue un respaldo geopolítico
pensado en una planificación larga, como he venido contando. Y bueno, si hubieran ganado, está bien, estarían en el poder, porque la historia la cuentan los vencedores. Y no ganaron. ¿Por qué no ganaron? Porque la base de la estrategia era la amenaza creíble. ¿Tú te acuerdas, María Corina, cuando hablaba de la amenaza creíble? La amenaza creíble que era la invasión. Pero en el debate Clinton-Trump, Trump dijo que él no iba a invadir a más nadie porque la plata que había era para utilizarla en empresas, cosas, y que ese papel de policía no debía seguirse antes de Guaidó y del Mantra y todo eso. Ya lo había dicho que no iba a invadir, como después lo ratificó. Entonces, ¿qué sentido tenía haber dicho que el TIAR, que la OEA, que venía una invasión latinoamericana, o después con la ONU o todo ese cuento? ¿Qué sentido tenía amenazar al gobierno con una invasión que el gobierno sabía que no se podía hacer? Porque además, cuando ganó Trump, Mike Pence recorrió Latinoamérica y todos los presidentes, inclusive Uribe, le digo, mire, eso es inconveniente. Si usted viene de Venezuela, se alza todo el mundo aquí, porque todos nuestros países están llenos de fuerzas parecidas al socialismo del siglo XXI. Si usted ve Brasil, bueno, está Lula, que junto con Chávez y Kirchner eran el trío, los cuatro fantásticos, pero tres. Si usted ve Ecuador, si usted ve Paraguay, si usted ve Uruguay, si usted ve... el comunismo ese está en todos lados, porque es parte de la historia latinoamericana. No son unos extraterrestres, eso siempre lo hemos tenido. En Venezuela ha habido comunistas toda la vida, izquierda. Entonces, le dijeron, mira, no vamos a invadir, no se puede invadir. Entonces, las sanciones. Bueno, hay un estudio de Harvard importante sobre la abstención. Eso 4% es lo que ha obtenido éxito en toda la historia de 1945. Las sanciones, 6% de éxito. Todos los han sido derrotas. Las sanciones aparecen cuando Japón invade China, en medio del proceso de 1940 y pico, 30 y algo, en medio del camino hacia la Segunda Guerra Mundial, para que Japón lo bloqueara para que no tenga petróleo. ¿Qué hizo Japón? Y bombardeó Pearl Harbor y se metió en la guerra. Bueno, y de ahí en adelante, bueno, no solo Trump, los Estados Unidos han utilizado la política de las sanciones y eso no es muy exitoso. Ahí está Cuba como demostración, Irán como demostración. Entonces, lo que han hecho es cometer una cantidad de errores que lo que han hecho es atornillar a Maduro, porque Maduro cada vez que les gana, la gente piensa que es invencible. Lo que tú señalas, dices, no, aquí vamos a vivir así toda la vida. Ahora, Maduro gana porque el chavismo tiene algo que no tenía la oposición, que el único que lo tenía era Leopoldo López, que era el sentido estratégico de la pelea. Nosotros estábamos acostumbrados a unas elecciones donde con muy buena propaganda y cantante y cosas nos enfrentábamos. Y a de Copey, bueno, se movía el péndulo. Cuando apareció Chávez, resulta que los militares tienen que tener un alto sentido estratégico porque en las batallas, las guerras, tú tienes que tener diseños para enfrentar al otro, tienes que evaluarlo, tienes que verlo, analizarlo, bueno, y cómo, de dónde viene la plata, dónde vas a orinar, dónde vas a comer, y hay planificación. Y no, los políticos nuestros no tenían ese sentido de la estrategia, no lo tenían. Y Chávez sí. Entonces Chávez le sacó ventaja. Después agarró el Estado venezolano y lo convirtió en su partido. El Estado era ya el chavismo. Bueno, hizo unas cosas que, al final de cuentas, tenía una enorme popularidad porque se dio cuenta que las grandes mayorías de venezolanos de pobres, durante los últimos años de la democracia, el petróleo no fue a dar a los pobres, sino se quedó para el funcionamiento del Estado y los que estaban al lado, pues. Y entonces se creó una gran, sobre todo pues en 1980, se creó una gran masa de pobreza, producto de la expansión poblacional. Y entonces, bueno, entonces se sintió molesto porque Venezuela es rica. Pero yo tengo 1,5. Y llegó Chávez y dijo, los pobres son la mayoría, son los protagonistas, yo los amo y yo soy suyo. Y agarró y desplazó a Acción Democrática como el Partido Popular en Venezuela. Y listo. Ahora, ¿cuál de estos dirigentes nuestros tiene sentido lo popular? De que el pueblo es la mayoría, de que esa es la gente que nosotros tenemos que respetar. Todos son expresión de la clase media. Primero usted es un partido de clase media. Voluntad Popular es un partido de clase media. El único partido popular, los dos únicos, AD y COPE, Partido Popular es fuerte. Bueno, AD, por eso es que AD termina dividida, porque ese es el partido que estaba llamado... Pero es que no quedan líderes.
No, no quedan líderes. Fíjate, cuando vemos que un partido nace del campo como acción democrática, de la esencia del campo, y vemos un partido que nació desde un programa de televisión, entonces uno allí puede entender por qué estamos en lo que estamos. Porque en este momento no hay liderazgo en el país, Kiko, y las encuestas así lo señalan. El ciudadano no cree en este momento en la dirigencia política, no cree, no confía en esa dirigencia política. Ahora, esa dirigencia política o los partidos estarán realmente trabajando para reconectar con la gente. Yo no lo veo. No, no está. Yo tengo los cuentos ahorita cuando salí a la calle. Fíjate que me pasó esto, Río Lugo. Cuando yo entré a hospitalización, Yacu Pérez era el candidato, el segundo candidato en Ecuador. Ajá. Era una sorpresa. 2 meses después, yo ya, hablando con Enrique Ochoa, le digo, no vale, mira lo de Yacu Pérez, qué interesante, él tiene un discurso ecológico nuevo, y ese va a ganar. Y me dice Enrique, no, pero si ya lo sacaron, se quedó en la segunda vuelta, ¡ah, caramba! Me quedé pegado. Entonces, cuando salió, he empezado a investigar. Bueno, el problema es que ahora el gobierno tiene un nuevo diseño. Así como en las elecciones de diputados aisló al G4, lo sacó del juego, le quitó los partidos, los insultó, los empujó, y ellos hicieron todo lo que el gobierno había planificado. Se comportaron tal cual como Maduro y los suyos habían pensado. Se fueron a la abstención. Felices, además. Bueno, ahora el plan es que estos partidos regresen, pero que no vayan con los de la mesita. Que ellos vayan uno y estos vayan por otro lado. Entonces, en el G4 hay unos jueces, así como en las redes, tú sabes que hay unos señores que te juzgan. Tú eres tal cosa. Tú no eres lo que tú eres, sino lo que él dice que tú eres. Bueno, en el G4 hay unos jueces, señores, que es toda la carne, todos vendidos, todos comprados con Maduro, como si ellos fueran unos angelitos, como si ellos no le hubieran dado carta blanca al señor James Story para hacer lo que hizo, tan feo, ¿no? Tan despreciable en nuestra historia ni en nuestro concepto bolivariano de la soberanía. Y aclaro que Bolívar no era chavista, porque hay unos dirigentes estos que no leen ni la Gaceta Hípica, porque ya ni... Nada, nada. Entonces no saben que Bolívar no era chavista, creen que Bolívar era chavista y por eso ni lo nombran. No conocen la historia, no saben. A excepción, mira, ese liderazgo que se perdió en la autopista peleando con la policía, oye, que era muy virtuoso y que era la generación de relevo, la generación 2007, pero que se malgastó en un sinsentido. Bueno, oye, ahí hay unos, mira, Requesén es un gran dirigente. Yo espero que Requesén madure para que sea presidente. Requesén es muy bueno. Y Pizarro es un tipo muy inteligente. Y José Manuel Olivares, él es un hombre de buenas intenciones. Pero oye, con el disculpa a los demás no tenían la experticia política. Y No. como eran generacionalmente iguales, pues se lanzaron en el plan ese o sea, Maduro vete ya, las salidas rápidas, se lanzaron por ahí y cogieron la golpiza esa, que yo espero los eduque, pero hay muy poca formación. Fíjate, ¿qué ocurre con Guaidó? Después del 2017, que María Corina sale a decir, ¿cómo se llama el señor que acompaña a María Corina, que fue de la Junta de Pérez Jiménez? Señor Mudo. Sí, que está muy en las redes, se la pasa Sí, Aristigueta, Aristigueta, que es un señor muy troncista. Sí, sí. Él es muy troncista, absolutamente troncista. Después de que esos sectores comenzaron a juzgar a la oposición, bueno, vino la división. ¿Y qué ocurrió? Acuérdate que las protestas de calle duraron 4 meses. Ya para noviembre, y después de noviembre, la derrota electoral en las elecciones de gobernadores, se ganaron apenas 4. La gente no salió a votar, porque hubo un sector que dijo, bueno, explíquenme, que quedó dolido. Y nunca se le dio una explicación de por qué los sacrificios de los muchachos. Fue dolido y el dolor, lo emocional es clave en la política hoy. Entonces, bueno, vino 2 o 3 meses, no había liderazgo, aquello
2 derrotas consecutivas. Y aparece Guaidó como presidente de la Asamblea. Pero Guaidó no lo conocía a nadie. Entonces, cuando Guaidó ni sabe hablar, perdóname que te lo diga, yo no entiendo qué dice. Ahora, él emocionalmente transmite, porque es joven, es entregado, se faja, tiene unas virtudes. Él no es absolutamente malo, no, él tiene virtudes y además representa una fuerza. Pero, bueno, aparece Guaidó porque todo lo demás había sido demolido. El radicalismo se había, como termitas y como pirañas, se había canibalizado y había acabado con el liderazgo. No servía a Capriles, no servía a Leopoldo, no servía a Maracolino, no servía a nadie, como ahorita. Y apareció Guaidó, ¡oh, alguien nuevo, qué bueno! Vámonos con Guaidó. Porque había un vacío ya. Hoy hay un vacío igualito. Déjame apagar esto aquí. Hoy hay un vacío igualito. Vacío. Capriles lo dijo en una entrevista que le hizo la BBC. Dijo, no hay liderazgo. Y John Luis Corchea le respondió, pero bueno, Guaidó tiene mucho más que tú, tiene los países, tiene no sé cuánto en las encuestas, pero Guaidó ha ido cayendo y no hay ninguna rectificación. Tú no ves que Guaidó se para y dice, mire, perdone, vamos a hacer esto, me equivoqué aquí, como hacen en los Estados Unidos, el señor, el presidente Biden, en una de esas elecciones, no recuerdo qué año, fue acusado que se copiaba los discursos de Kennedy. Y él apareció, oye, perdón, yo no quería hacerlo. Y cada vez que metía la pata, porque Biden metía la pata bastante, él iba y perdía, pero terminó presidente, porque la gente terminó creyendo. Este tipo dice, cuando se equivoca, reconoce que se equivoca. Porque la honestidad en la comunicación es clave. Estos tipos nunca se equivocan. Dime, Guaidó, ¿por qué fracasó el mantra? Si tú me lo dices, fíjate la operación Gedeón. Hay un capítulo de Los Simpsons, que Bart Simpson, en un programa de televisión con el payaso, ¿cómo que se llama el payaso? Krusty. No. ¿Tú no ves Los Simpsons? Sí, no, a mí no me gustan los Simpsons. A mí no me gustan los Simpsons. A mí me fascina, porque me recuerdan a los Picapiedra y a los Supersónicos, la misma tendencia. Mira, entonces Bart Simpson tumba una lámpara en medio de un programa de televisión y lo enfoca en las cámaras y él dice, yo no fui, y todo el mundo se ríe y se convierte en el niño, yo no fui. Y se agota. Exacto. Entonces, cuando la operación Gedeón, yo digo, yo espero que Guaidó no sea Bart Simpson, y diga, yo no fui. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Digo, yo no fui. Cuando JJ, Vergara, bueno, estaban las grabaciones, yo no fui, y ni siquiera los expulsó, sino que les pidió que se dejaran los cargos, pero no hubo ninguna reflexión sobre el hecho perverso de que tú fueras a contratar gente para que viniera a Venezuela a dar una batalla que tenías que dar tú. Porque si tú crees en los tiros, no vayas a buscar que otro haga tu pelea, dala tú. Esa operación Medón es una cosa que da asco. Asco, no solo por los pobrecitos, de la gente que murió ahí acribillada, sino por el sentido de haber ido a buscar mercenarios, Dios mío. Eso da pena, a mí eso me da pena. Entonces, errores. Bueno, eso nunca he visto en la historia del país. Nunca he visto en la historia de este país. Y por cierto, Carlos Raúl Hernández anda por ahí haciendo unas advertencias de que pudiera lo que está sucediendo en Apure y que se ha extendido, pudiera estar siendo parte de una operación Gedeón 2. Habría que ponerle mucha atención a eso que va pasando allí, porque yo no lo descartaría por ningún lado. Kiko, nos queda 5 minuticos. Y para finalizar, yo quisiera preguntarte lo siguiente. En el marco de esta situación tan difícil que estamos pasando, en una oposición que está prácticamente desaparecida, no se ve a la oposición. Los diputados que están en la Asamblea pareciera que no estuvieran allí. No están completamente neutralizados y completamente invisibilizados. O sea, no se ve, la gente no ve en este momento oposición por ningún lado. Fíjate, la pandemia, la desgracia que estamos viviendo en este momento, pudiera ocasionar el milagro de la unidad venezolana, de que los venezolanos nos uniéramos, porque se está viendo de todos los sectores ahorita que se está pidiendo o se está exigiendo al gobierno nacional que presente un plan nacional de vacunación. Eso pareciera
que pudiera ser una fórmula de unidad? ¿Tú crees que sea posible ese milagro? Yo creo, tengo la impresión, es una opinión, no es nada. Yo tengo la impresión que una vez más el gobierno va a volver a fregar a la oposición con el caso de la vacuna. Porque pareciera, fíjate, cuando se ponen de acuerdo, Maduro y Guaidó, tú no viste las redes, todo el mundo feliz, ¡wow! ¡Qué bien! Todo el mundo feliz, contento. Bueno, porque ese es el camino correcto. Debe haber alguna medición, el gobierno debe tener una medición donde Guaidó salía mejor. Bueno, porque está poniendo los reales, que por eso no son suyos, son de todos. Algo pasó allí que el gobierno, en una lógica premeditada, dice, la AstraZeneca no. No fue que se les ocurrió, sino que, porque al final, lo que todo el mundo, la duda que teníamos todos, apareció, que era, oye, ¿será verdad que se van a poner de acuerdo? Porque no se han puesto de acuerdo en 22 años y será, y hasta ahora, no, nada que ver con ni pandemia ni nada igual, todo es una peleadera. Entonces, yo creo entonces que cuando Maduro dijo, mira, está cerca, no, el otro, no, tú quieres evitar que la gente se vacune, no sé qué cosa. Y otra vez, en vez de decir, no vale, vamos a buscar otra, ya está, pare o no, chicos, o vamos a una comisión que estudie la cosa y listo, y escogemos la mejor. No, salió el otro, volvió a la confrontación. Volvimos otra vez a la separación y todo. Tú tienes la culpa. Estamos en una campaña Maduro, acepta la vacuna, no sé qué cosa. Y yo presiento que la vacuna, Maduro la va a aparecer. Va a agarrar un momento, ¿no? Y va a quitar la vacuna y friega otra vez a estos tipos. Otra vez, por lo predecible de los comportamientos. ¿Ves? Sí. En vez de buscar, en vez de salirse del cuento, del esquema, y buscar otra fórmula, no siempre es la misma respuesta. Es un guión que ya está listo. Cuando tú estás en el gobierno, tienes el 80% del país en contra, pero tienes una oposición que da estas señales, es como el coronavirus también, se le mete por donde es débil. Y la unidad es una debilidad de la oposición, porque desde que llegó Guaidó a la dirección de la oposición, lo que ha hecho es minimizar, desconocer la existencia de una oposición electoral. Con el mantra y la cosa y la salida mañana, bueno, pero hay una gente que se opone a eso, una gente que quiere salidas electorales, salidas pacíficas, salidas democráticas, que quiere tolerancia, que quiere un discurso de paz. No todo el mundo quiere la guerra esa que tú quieres. Bueno, los desconocidos no existen y siguen eso. Este nuevo acuerdo anuncia otra vez lo mismo, pero tienes que reconocer que existe una oposición que quiere votar. Aunque a ti no te guste, quiere votar. Y tienes que llegar a acuerdos con ellos. Y luego, juntos tienen que llegar a acuerdos con el gobierno, porque el gobierno existe y no lo va a desaparecer. Lo que tienes que buscar es ganarle, porque la desesperanza viene de la derrota. Busca victorias, llena de esperanza a la gente. Comienza a hablar de un país de producción, con propuestas de proyectos que pudieran resolver gas, luz, agua, con mejorías en la industria petrolera para reactivarla, con una educación digital avanzada que haga que la UCB, luz, UDO, nuestras universidades autónomas no queden varadas y sin presupuesto, sino que por el contrario, sean la punta de lanza de un país que va a incrustarse en la globalización y va a crecer y va a tener dinero para todo el mundo va a ser rico y nada de eso. El juego es a que Maduro se destruya y hacerlo todo, pedir más sanciones, y al final terminar destruyendo el país. Porque pero es que además, pero es que Maduro ha demostrado, ¿cuándo es Maduro? Maduro ha demostrado que sabe mejor mover las piezas del ajedrez político que la oposición. Y yo coincido, y lo dije en estos días en un tuit, por cierto, qué casualidad, Chico. Yo coincido con lo que tú estás diciendo. El gobierno va a salir ganando en esta situación y fortalecido. Porque estoy seguro que debajo de la manga tiene ya cuadrado la solución del problema de la vacuna. Río Lugo, lo dije hoy en el programa de televisión. Ramón José Medina, Vladimir Villegas, Carlos Valero y yo fuimos a hablar con Héctor Rodríguez antes de la aparición del mantra, cuando Vicente Díaz dirigía como parte de un proceso de negociación impulsado por Enrique Capriles, entre otros.
Por cierto, yo le tengo mucha fe a Capriles. Yo creo que Capriles podría ser una solución. Ahora, tiene que separarse de esa visión del G4 de jueces y tiene que abrirse y buscar unidad. No sé si lo logre, porque él está pegado con el G4 también. Entonces, fuimos a hablar con Héctor Rodríguez. Y Héctor Rodríguez nos dice, es que ustedes están equivocados, porque ustedes ven a Maduro como un chofer de autobús. Pero Maduro no es eso, Maduro fue canciller y tiene una visión de la geopolítica. Fíjate que Maduro ve que no es un problema de Venezuela. Fregaron a Lula, fregaron a la señora Kirchner, sacaron del poder a Correa, seguramente viene un plan contra Bolivia, Nicaragua, etc. Es un plan de los americanos para extinguir la propuesta de gobiernos revolucionarios. Bueno, cuando tú le metes la lupa a Brasil, tú viste lo que apareció. Bueno, que lo de Lula fue un montaje político. Sí, claro. Sí, y cuando tú te vas para Argentina, bueno, regresó. La señora Kirchner regresó. Y cuando le mete a Ecuador el ojo, bueno, va a ganar el de Correa. Y ahí está Evo que lo sacaron y volvió. Entonces, yo recordé, caramba, fíjate, este tenía razón. La visión esa que le dio, bueno, sí, hay que pensar. ¿Por qué tiene que ser un dolor pensar? ¿Por qué discutir, proponer, analizar, corregir? Tiene que ser un problema para estos señores que lo que hacen es perder y perder y perder. No, vale. Yo tengo derecho a quejarme cuando tú pierdes, porque la política se trata de victorias. Los derrotados no escriben de historia. Entonces, tienes que corregir. Ahora, tú hablas con el no, bueno, no, lo que tú decías, Kiko, darle la cara al país, ser serio, responsable, decir, mira, nosotros nos fuimos por este camino, pero fracasamos y lo reconocemos y nos estamos replanteando las cosas y vamos a intentarlo de nuevo. Tú hablas con Henry Ramos. Henry Ramos es un político formadísimo, hábil. Yo soy muy partidario de Henry Ramos. Yo no creo que sea eso que lo acusan Panam Post, periódico conservador que se utiliza para chantajear a todo el mundo. Ni esas denuncias que hay contra Henry Ramos, que la familia. Bueno, los Dagotinos son así desde antes que Henry Ramos se casara con su esposa. Yo no creo eso. Porque si yo me pongo a jugar a todo el mundo, como dice la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera. ¿Cuál de estos cuál es el santo aquí? Me explico. Entonces, pero Henry Ramos, cuando tú hablas con Henry Ramos, te das cuenta que él sabe que la abstención era un problema, porque él ha sido protagonista de varias veces de la abstención. Cuando Rosales no apoyó a Rosales, ¿no te acuerdas? Y cuando la coordinadora anunció que no reconocía los resultados del referéndum, del revocatorio, bueno, el que dio las palabras a Henry Ramos. O sea, él venía de esa política y en el 2005 o 2007, no me acuerdo, pues, tú hablas con Henry Ramos, él tenía un manejo de la situación importante, pero se aferró a mantener el acuerdo del G4, la unidad de esos grupos, porque pensando que esa es la oposición. Yo no creo que esa sea la oposición ahorita. A lo mejor es la más grande, porque todos los demás son chiquitos, como tú dices, son 20 diputaditos los que se lograron ahí. Pero esa votación de 1.800.000 votos se produjo en un momento en que no era como en otros procesos. Tú podías movilizar autobuses, llamar gente, operación no sé qué cosa, galope, para buscar gente y llevarla a votar. No se podía por la pandemia. La gente que fue a votar fue por encima de la pandemia. El gobierno se movió gente y estructura, sobre todo en la noche. Pero si hubiese habido condiciones más o menos normales, no, esa oposición hubiera sacado la votación de Henry Falcón, 3 millones de votos. Sí. Ahora, la oposición tiene 7,5 millones cuando ganó en la Asamblea Nacional, 7.800.000. Quiere decir que si tú tienes 3 millones, bueno, tienes un pedazo muy grande de la oposición que te hace falta para ganar. Tú no la puedes despreciar y maltratar y decir que todos somos unos alacranes. Fíjate, lo cuento los alacranes. Brito, me llama que era presidente de la Asamblea. Cuando Guaidó, no me acuerdo cómo se llama él. Todo este grupo que acusan de alacranes, todos son de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de los mismos partidos. Habían hecho una carta firmando, diciendo que había que discutir cosas, y al final se convirtieron en enemigos por el maltrato, porque no fue manejada bien esa situación. Se lo pusieron papita para que hicieran todas esas cosas que están haciendo. Ahora son José Brito es enemigo todos ellos.
y anda con una lista diciendo que va a jugar a este y al otro. Bueno, eso es un producto de malas políticas. Tú tienes que ver tu responsabilidad. Tú no puedes seguir eludiendo tus errores, los análisis indispensables. Una empresa privada dirigida por estos señores, por el G4, quiebra a los 5 días. Quiebra a los 5 días porque en las empresas privadas los errores se corrigen rapidito porque se trata de negocios. No se premia la ineficacia, la derrota, el error. Eso no se premia el acierto. Y ellos... ¿Cómo van a...? ¿Dónde está la victoria de Guaidó? Dime, ¿en qué momento? Invasión no hay. No, ninguna. Si le van a aplicar más sanciones a Maduro, bueno, lo ayudarán más, pues. Será eso. Kiko, ¿qué te parece lo que está haciendo Jorge Rodríguez? ¿Y qué te parece Jorge Rodríguez en este momento en el juego político del lado del PSUV? Del PSUV? El Burro Martínez, que fue gobernador de Monagas, me mandó una selección de los temas que la Comisión de Paz de Jorge Rodríguez, donde él está, me evaluó. Tú lees todos los temas que están enseñando. Dios quiere, yo aprendo a que los discutan, porque esos son los temas. El tema petrolero, el tema de la recuperación de los servicios, el tema del hambre, todo. Eso está ahí. En la reunión, en la conversación con Fede Cámara y con todos los grupos. La agenda que está ahí es una maravilla. Yo quisiera que eso lo implementaran. Dudo porque, bueno, como es este país, estamos llenos de odio y hay que quitarse el odio, eso no sirve para nada, eso está pensando mal para los demás, hay que más bien pensar bien para todos y aprender a perdonar, porque nosotros somos de herencia judeocristiana, perdonamos y corregimos. Mira, para finalizar, Kiko, comenzando el año, Timoteo Zambrano, a quien yo considero un político serio, muy inteligente y sobre todo conciliador, lanzó una perlita en primera página que pasó por debajo de la mesa y dijo que para el 2024 estaba pensando en un upside y que ese upside pudiera venir del sector empresarial de Fede Cámara. Ahora, Nicolás Maduro lanzó a Cusano para la alcaldía de Caracas, pero hay otros sectores. Y yo en una entrevista que le hice la semana pasada a Cusano me dijo, bueno, que por Fede Cámara hay un desfile constante de políticos que lo están seduciendo para una candidatura, pero que él no tiene planteado por el momento eso. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, Fede Cámara, su papel principal, pueden ser candidatos los que quieran, porque además allá hay un liderazgo joven, bueno, Capusolo, el de Consejo Comercio, muy bueno. Y el que viene ahorita, Carlos Fernández, que va a ser presidente de Cámara, wow, es una maravilla, un tipo muy inteligente, muy bien estudiado. Este liderazgo de Fede Cámara está haciendo lo que no están haciendo los partidos. Está jugando la política muy inteligentemente y está defendiendo el sector empresarial. Porque aquí hay unos empresarios que se quedaron y no bajaron a Santa María, ni sacaron social y apuestan a Venezuela. Y luego está el caos, que el gobierno tiene que entender que esos sectores ahora son fundamentales. Y el hecho de cuando Fede Cámara propone, yo compro las vacunas para mis trabajadores, una jugada hábil, inteligente, además demuestra corazón, demuestra sensibilidad. El papel de Fede Cámara o el de la iglesia, Baltasar Porras es mi ídolo. Porque cuando Baltasar Porras habla de la iglesia, que a mí me llena de esperanza. Esa iglesia que perdona, esa iglesia que nos ve a todos como hermanos, esa iglesia que es justa y que está al lado de las minorías, está al lado de los pobres, que pide inclusión. Esos sectores, solo le falta el sector intelectual, cultural, para que se cree la plataforma para un cambio en la política. Creo que la universidad debe discutir qué vamos a hacer con las universidades autónomas, que están todas saqueadas, quebradas, que no tienen presupuesto, no tienen buenos sueldos. Tiene que venir una discusión, primero que haga elecciones, porque las autoridades, yo no quiero hablar mal de nadie, pero después de como 100 años ahí, ya no tienen fuerza para hacer nada, sobre todo porque el rectorado era 2 años, 2, 3 años. Entonces, hay que renovar las autoridades, producir un nuevo liderazgo y un debate con acciones para que todas esas universidades sobrevivan, que tiene que ver, uno, con conseguir presupuesto, pero no lo va a buscar en el Estado, porque el Estado no tiene. Y luego creó su propia red de educación bolivariana. Tienes que salir a buscarlo tú, con tu universidad, con lo que tienes. Y entonces tienes que meterte en el mundo digital y del streaming, porque ahora todo se mueve hacia allá, repensar las carreras y sobre todo
ubicar dónde hay nuevos ingresos para el país, para que el país pueda, si el petróleo no se recupera y pasa a ser un vectorio, porque los carros eléctricos, etcétera, determinan o lo llevan a bajo precio, tenga alternativas. El papel de los UCB es importante, de la UDO, de la luz, de la intelectualidad profesional, porque la educación es la única vía para conseguir el desarrollo. Si el sector educativo se incorpora a Fedecámara, a la iglesia, si el país comienza a hablar sus estructuras organizativas, los vecinos, etcétera, no estas que les imponen, y el debate, en vez de ser quién es mejor, Guaidó o Maduro, quién es el culpable de la vacuna, sino el debate es un país, un sueño de país que haga posible que la gente que esté afuera maltratada, escupida por estos gobiernos que dicen ser hermanos nuestros y son de terror, que hacen ver que los venezolanos somos peor que los judíos o que los negros en el holocausto o en la venta de esclavos, que nos ponen como si fuéramos seres inferiores. La única manera que esa gente regrese es que Venezuela sea próspera, que acá haya plata. Vamos a proponerle al venezolano un país posible, creíble, que genere progreso y que nos una. Eso es lo que hay que plantear. La confrontación la inventó Chávez, hay que salirse de ella, porque allí todas las batallas que se han dado se han perdido. La confrontación no es el camino. Camino es la paz, la tolerancia, el entendimiento, la defensa del planeta, la defensa de los animales que están en extinción, la defensa del Amazonas, de los pulmones, la defensa del aire, la defensa de la mujer para que gane como ganan los hombres y lo tenga más oprobio. La defensa es las mejores ideas de la humanidad en Venezuela. El humanismo. Bueno, mira, el país está sumamente preocupado, Kiko, pero sumamente preocupado porque no sabe qué será del futuro de los inmaduros. Bueno, como Vladimir y yo nos contagiamos. Yo estuve en un proceso de recuperación, ya comencé, bueno, estudiando entrevistas y todo eso. Fui a la radio, fui a la televisión, pero hoy me sentí mal, porque no dormí bien. Entonces me acosté a dormir toda la tarde, por eso no te contesté, para recuperarme y bueno, fíjate, ya estoy bien. Yo tengo que dormir mucho, descansar mucho, no buen voz agita, porque todavía tengo los pulmones. Claro. Y en eso ando. Entonces, apenas medio pueda con la carga de trabajo, haremos lo de Maduro, porque ahorita no estoy como para eso. Estoy para ir de a poquito. Está bien. Kiko, gracias, vale, por conversar esta noche conmigo. Bueno, y bueno, nada, que te termine. Te he dicho cosas que no se las había dicho nunca a nadie. Primicia. Sí, todas las reflexiones que he hecho, porque hubo un momento que a mí nadie me daba trabajo. Yo soy periodista, iba a buscar a nadie porque tenía miedo que el gobierno lo fregara, porque tenía la G de Globovisión aquí, la de Rabel, y yo decía, ¿de quién era culpa mía o de ellos? Y entonces comencé a entender que los medios no eran cómplices del gobierno, sino que eran víctimas, que eran empresas que necesitaban sobrevivir, que más bien el ejemplo de Radio Caracas, no fue que todos se inmolaron, sino que empezaron a protegerse. Y no era miedo, sino precaución. Entonces empecé a ver, oye, todos estos errores. ¿Por qué nosotros, teniendo 80% de la población, escogemos el camino de la guerra sin tener ejército, balas, tiros, cosas? Y además la guerra es fea, genera muertos, más división. ¿Por qué esta pugna por el liderazgo, tanto contra el gobierno o contra la oposición, tiene valores tan miserables? Porque la política es pura zancadilla y no tiene que ver con la gente, con su vocación de servicio, que es parte de la política. Yo prefiero el camino de la bondad, de pensar en que yo no odio a nadie, que esa cosa horrible que nos vendió Chávez, el odio, que lo compró el G4, María Corina, el otro, Leopoldo, que es que la cosa se resuelva. Yo prefiero elecciones. Porque ahí no solo ganamos el 2015, sino que ese es nuestro mejor terreno. Y Sun Tzu dice que tú tienes que dar la batalla en los mejores terrenos donde tú estés. Lo que pasa es que Guaidó no leyó a Sun Tzu. Ni a otros. Gracias, Kiko. Gracias, amigos digitales. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.